para Él mismo nacer aquí en esta tierra como hombre. Y estamos impactados porque Dios sabe lo que es ser humano. Fíjese, el Dios que nosotros servimos sabe lo que es ser humano. ¿Con qué razón el escritor de Hebreos dijo que Él nos entiende a nosotros en todo y que nos podemos acercar a Él confiadamente y que podemos obtener el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces quiero de nuevo leer el versículo epígrafe que nos introdujo a todas estas cosas. Mateo 1:16. Muy bien, muchachito, así me gusta que agarre bien la onda. Mateo 1:16 fue el versículo que nos inspiró para hablar de lo que estamos hablando. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, Jesus. Jesus was born from Mary, but he was called the Christ. Pero él fue llamado el Cristo. Entonces nosotros sabemos que ese Jesús, que es Dios hecho hombre, aparte de llamarse Jesús, Él es llamado el Cristo. O sea que es otro nombre. Porque ¿cómo te llamas? Así que llamado el Cristo. Entonces Él no solo se llamaba Jesús, sino que también se llamaba Cristo. Y por eso en determinado momento la Biblia nos dice que Él es Jesucristo. Pero con ese nombre se pueden decir tantas cosas, porque se puede usar como Jesucristo, se puede usar como Cristo Jesús, que de hecho Dios lo maneja en una manera que nosotros podamos ver la revelación. Dios lo maneja Jesucristo, Cristo Jesús, o si quiere nos dice solo Jesús, o si quiere nos dice solo Cristo. Pero cada contexto el Señor lo pone de esa manera. Si nos va a hablar de Cristo, el pasaje de seguro que va a hablar de Él como Dios. Si habla de Jesús, el contexto de seguro que es hablando del hombre. Si nos va a hablar de Jesucristo, segurísimo que primariamente nos quiere demostrar que es hombre, pero que también es Dios. Y si nos habla de Cristo Jesús, segurísimo que Dios quiere mostrarnos a través del contexto que Él es Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Entonces, gracias a Dios por su palabra, porque su palabra nos instruye, su palabra nos ayuda a que nosotros seamos personas conocedoras de lo que es Dios. Y debido a que vimos este versículo de y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, cuando leímos ese versículo, entonces Dios nos puso a pensar. Han notado que yo hablo en plural, ¿verdad? Yo les digo, nos puso a pensar, pero es que Cristo está conmigo. Cristo, aquí siempre anda Cristo y yo. Entonces cuando dijimos, estoy hablando que soy uno con Él y Él uno conmigo. Y a veces los arrastro a ustedes también. Y les digo, estamos aprendiendo todos. Pero fue cuando Dios nos inspiró a hablar de que qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Cristo. Porque siendo cristianos por muchos años, a veces no sabemos qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. Y si nosotros conocemos a ese Dios que nos vino a través de la persona de Jesucristo, si lo conocemos bien, entonces su plan para nosotros se va a volver algo extraordinario. Entonces nosotros vamos a poder tener el conocimiento de la magnitud que tiene Dios, porque Dios es excelentísimo, grandísimo, todopoderosísimo. O sea que a veces la mente tan finita que tenemos nosotros no es suficiente para poder captar
lo que es Dios. Pero con su ayuda vamos, poquito a poco, vamos avanzando. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que empezamos a hablar de los atributos de Dios? O sea, que son cualidades, son cosas que le pertenecen totalmente a Él y que nadie las tiene. Nadie. Solo Él tiene todas estas cosas. Y entonces se recuerdan que empezamos hablando de que Él es vida, ¿verdad? Y eso está relacionado con el Espíritu. Y cuando ponen atención, a mí me gusta porque me dice, hermano, pero usted dijo que era vida. Sí, pero también es el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Entonces, comenzamos pensando en ese Dios que es vida eterna. Comenzamos hablando de que ese Dios que vino en la persona de Jesucristo es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Es un Dios que es increado. Nadie lo crió a Dios. Él es un Dios que existe por sí mismo, el gran yo soy. Entonces entendimos que somos privilegiados de que nosotros poseemos la misma vida que tiene Dios. Después de eso hablamos de que Él es amor. Y en esa parte de amor, pues algunos a veces usan excusas para hablar de Dios como amor. A mí me llama mucho la atención porque cuando alguien quiere reprender a los que están desviados de su pensamiento, hombres creyendo que ellos son mujeres y mujeres creyendo que ellos son hombres, ¿verdad? Porque en su mente tienen ese engaño y la excusa es que yo soy mujer pero estoy presa en este cuerpo de hombre, o al revés, ¿verdad? Yo soy hombre y estoy preso en este cuerpo de mujer. Y entonces cuando les hacen preguntas y ellos les dicen que en qué se basan ellos para querer aparentar que son personas que Dios las dirige, y ellos siempre se van a ir al punto de decir que ninguno los entiende, pero que Dios sí los entiende porque Él es amor. Entonces usan lo que Dios es, porque Dios es amor, pero lo usan para mal, ¿verdad? Y todos nosotros debemos de saber que Dios se puede usar para bien o para mal. Todas las cosas de Dios se pueden usar para bien o se pueden usar para mal. Les compartí el día viernes que la astronomía es buenísima, pero el hombre la volvió astrología. O sea que el hombre la volvió horóscopos y leer manos, y inclusive pues se basan en las estrellas para leerle a la gente su futuro, ¿verdad? Porque pues todo lo que está en la tierra está conectado con las constelaciones y con las estrellas, y aun cuando no habían ni telescopios, hablábamos ayer, ¿verdad, Lupita? De que aun cuando no habían telescopios, ya los hombres tenían contacto con las estrellas, ¿verdad? Si ustedes estudian la cultura maya, la cultura azteca, todos ellos, los edificios que hicieron los tenían siempre apuntando hacia los astros. O sea que ellos se dirigían por las estrellas para hacer sus edificios. Y de alguna manera aparecieron desarrollando ingeniería que ni siquiera en el tiempo de nosotros se ha conocido, para hacer cortes tan perfectos en piedras y todas las cosas. Entonces descubrimos pues que el hombre puede usar todo lo que es de Dios para mal, ¿verdad? Aún los cristianos pueden usar las cosas de Dios para mal. Hoy día estamos viviendo en tiempos en los que las noticias nos dicen que fulano, bueno, los pastores somos famosos de decir que nos robamos el dinero, ¿verdad? Para la gente que no es cristiana, un pastor es alguien que se aprovecha de los hermanos y que se lleva el dinero, y bueno, puede usarse para mal, porque sí hay algunas personas que
usan el dinero para mal, ¿verdad? Ahorita hay una pareja de pastores que se están peleando en la corte y están discutiendo cómo pueden los dos agarrar exactamente la mitad del dinero, porque tienen 132 millones de dólares en la cuenta del banco. Sí, así que, pero bueno, con mi esposa no estamos tratando de disputarnos nada, y lo poquito que tenemos queremos usarlo para comprar el otro templo. Y nos hace falta un poco, así que también nosotros tenemos que poner. Nunca se les olvide pues que el amor se puede usar en una forma distorsionada, ¿verdad? Entonces vimos que Dios es vida, que Dios es amor, pero también vimos que Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y ahí pues nos sorprendimos de algunas cosas terribles, ¿verdad? Cómo Dios no tolera el pecado, pero lo perdona. Y eso ya nos hace trastraviar un poquito, ¿verdad? Porque servimos a un Dios que no tolera el pecado. O sea que Él no está de acuerdo en nada del pecado, pero nos perdona. Y ya pues entendimos que fue debido a que Él produjo la enfermedad, pero Él la está sanando. Aprendimos, ¿verdad? Muchas cosas. Después de eso aprendimos que Dios es riquezas, que Él tiene riqueza en sabiduría, riqueza en gracia, riqueza en todas las áreas. Él es riquísimo. Y tuvimos que aprender a aplicar las riquezas de Cristo para mostrarlas en plenitud. Entonces también Él es la plenitud, porque claramente la Biblia dice, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea que las riquezas no son la plenitud, y aprendimos esa diferencia, que la plenitud es la exhibición de todas las riquezas. O sea que la plenitud de un rico, hablemos de un millonario, ¿verdad? Su plenitud es mostrar sus palacios, sus carros, ¿verdad? Sus campos de entretenimiento, etcétera, etcétera. Esa es o sea, Él enseña todo, eso es la plenitud. Por tanto, Dios es riquezas, pero Él también es plenitud. Después de eso aprendimos que Dios es santo. Hablamos de la santidad de Dios. Y aprendimos algo muy importante, de que ser santo no quiere decir ser perfecto, ni tampoco quiere decir no pecar. Y nunca se me va a olvidar la hermana Connie Tonche, ella así se llama, no se burlen. La hermana Connie Tonche, así se llama ella, y ella puso ahí en su comentario que después de haber escuchado el mensaje que di sobre la santidad, dijo: ahora entiendo que yo soy una pecadora santa. Y eso me gustó mucho. Sí, hermana, le digo, somos pecadores santos. Porque santo y santidad es solo ser apartados para un uso. Y Dios nos apartó a nosotros para un uso, para el uso de Él. Eso es lo que nos hace santos. Después de eso aprendimos que Dios es justicia. Y eso nos hizo decir, wow. Porque aprendimos que Dios, por medio de su justicia, nos condenó. O sea que Él nos crió y nos corrompió para condenarnos. Y algunos tienen miedo de decir que Dios lo corrompe a uno. Yo no tengo miedo porque así lo hizo. Y más se me quitó el miedo cuando leí a Job, porque Job dice que de Dios viene el bien y viene el mal, ¿verdad? Entonces, e inmediatamente después que Job dijo así, dice un versículo: en todo esto Job no pecó. Entonces me sentí como blindado, me sentí protegido de parte de Dios en mi hablar, respaldado, gracias Cristóbal. Entonces la justicia de Dios es preciosísima, porque con ella nos condena a Dios, pero con ella también nos salva, porque Él viene e imparte justicia gratis. Sí, la justicia está basada en la ley.
Luego vimos el último, sabiduría. Y fue el día viernes, ¿verdad? El día viernes estuvimos hablando de que Él es sabio, el único y sabio Dios, final de Romanos 16, 27. Y nos quedamos sorprendidos de la sabiduría de Dios, especialmente en la creación del universo. Y fíjese que nosotros sabemos muy poquito de astronomía, muy poquito, al grado que el viernes les dije que deberíamos de hacer un viaje, algunos, para ir a conocer el telescopio más grande del mundo. Ahí me averiguan en dónde está, por favor. En Suiza está, pero yo no sé si le atinamos bien. ¿Dónde? Sí, hay, exacto. Mire lo que dice Noé, está en el espacio. Es que antes no tenían telescopio en el espacio, pero ahora ya tienen telescopio en el espacio. Y de allí es donde mejor se ven las estrellas, porque imagínense, está en el espacio. Nada de smog, nada de luz. Entonces nos vamos a España. ¿Quién se va a ir conmigo a España? Vamos a ir a conocer vámonos pues. Vamos a ir a España. Entonces no vayan a decir que me gasté el dinero de la iglesia cuando oigan que ando en España, ¿ok? ¿Saben una cosa? Que yo ya debería de conocer Europa, pero nunca me había llamado la atención ir por tantas horas de vuelo. ¿Verdad? Es lo mismo. Tú no dices, solo de pensar 12 horas en el avión. Pero resulta que mi cuñado Walter hace 2 meses estuvo en España y se fue a estar un mes cuidando a su nieto que está entrenando con los equipos de allá de fútbol. Es sobrino de la hermana Carrillo. Fue a entrenar con los equipos de ahí de España. Y entonces ahora viene mi cuñado encantado, dice. Ustedes saben cómo hablamos nosotros los de Guatemala y me dice, mira vos lo que te estás perdiendo. ¿De qué? Le digo, vamos hombre, yo no quería ir solo de pensar 12 horas de vuelo, pero vieras qué bonito es. Y me dice, vamos, te invito, vamos. Y por primera vez sentí ánimo de ir. Y dije, bueno, voy a ir. Así no me muero sin conocer esa madre. La madre patria, pues. La madre patria. Ustedes saben que yo no soy mexicano, por eso para mí no es mala palabra decir eso. Para ustedes sí, no lo digan. Pero sí me dan ganas de conocer la madre patria. Está bien chilera, dice que está chilera, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha ido a España? Solo mi hermana y también Ricky. Beatriz ha ido a Francia. 10 horas. Ok. 5 en barco y 5 en avión. No. 10 horas. Le ponen una inyección. No. Va dormido. Bueno, así es de que mi próximo viaje, si Dios quiere, ustedes me van a tener que dar permiso para ausentarme, porque ahí hay que ir 2 semanas, ¿verdad? 10 días lo mínimo. Porque si no, imagínense volar 12 y luego el siguiente día otros 12 de regreso. No. 2 semanas, ¿verdad? Sí aguantan que me vaya 2 semanas yo para que conozca. ¿Todos de acuerdo? Gracias. Una ofrenda. La ofrenda. No, es broma. Tengo que ver cómo hago para ir. Bueno, entonces aprendimos que Dios es sabiduría. Dios es sabiduría y el universo debe de impresionarnos. Descubrí cosas maravillosísimas escribiendo el folleto de lo que es las constelaciones y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y me puse a investigar y a estudiar y estoy impresionado porque Dios escribió el Evangelio en las estrellas y las constelaciones. Por eso les decía que si a Dios le enoja algo es que se use la astronomía como astrología, porque la astronomía, si ustedes leen por favor e investiguen, durante 2000 años la astronomía, todos los astrónomos han sido cristianos
creyentes, buenos hijos de Dios. Entre ellos Isaac Newton, Nicolás Copérnico, todos esos grandes descubridores, ellos fueron cristianos. Mientras que la astrología, todos diabólicos, todos magos, hechiceros, adivinos, agoreros. Entonces, lo que es de Dios escrito en las estrellas, los hombres lo cambiaron. Y de la misma manera que dice Romanos capítulo 1, que Dios los entregó a una mente depravada y reprobada, de la misma manera dice Deuteronomio, que a todos los que se volvieron astrólogos los entregó como un sistema babilónico de adivinar y de dejarse guiar por las estrellas. Y por eso se enojó mucho con Israel, porque Israel cayó en lo mismo que las naciones que los rodeaban. Ellos empezaron a hacer cosas de agüero para adivinar, al grado de que de ahí viene que tiraban el huevo en el agua y que según la figura que el huevo formara, les indicaba lo que tenían que hacer, y etcétera, etcétera. Entonces todo lo bueno se puede usar para mal, pero gracias a Dios por la sabiduría de Dios. Entonces hoy solo les voy a dar una, porque ya les di el resumen de todo lo que he hablado durante 3 meses. Pero hoy les voy a hablar de la prudencia. Prudencia. Algunas mujeres se llaman así. Les dicen prude. Allá por los ranchos de veras se encuentra uno nombres bonitos que los de antes les ponían. Ahora ya ni les ponen nombres bonitos. Ahora les ponen nombres bien complicados. Sí, yo voy a Ecuador y le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Benjamín Franklin. ¿De verdad, hermano? Sí, así me llamo. Benjamín Franklin Chicol. No, pero así otro le pregunté, se llamó John F. Kennedy. De veras, a ustedes les da risa, pero uno va a esos países y así. Hace poquito encontré a uno y le digo, ¿y tú cómo te llamas? Michael Jackson. Es que les gustan los nombres a ellos y los unen con todo y apellido. ¿Sí? ¿Sí? Algunos, Galo Recalde. No, pero tú sabes que no estoy mintiendo, ¿verdad? Tú que hay muchos paisanos tuyos que tienen nombres así. Imagínate, Alcacelser. Sí. No, de veras, él conoce a Ibuprofen, a Alcacelser, ¿cuál es el otro tú? No, de todo, sí. Él sabe que no estoy mintiendo. En Ecuador la gente le pone nombres a sus hijos de americanos, de gringos. ¿Sí? Bueno, hablando de doña Prude, vamos a leer Efesios 1:18. Efesios 1:8. Efesios 1:8. Vamos a entender que la prudencia es un atributo divino. Ninguno de nosotros es prudente, solo Dios. Si en caso usted ha aprendido a ser prudente, usted está disfrutando a Dios. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese pues, entre sabiduría y prudencia. O sea que esa palabra que nos dicen a nosotros inteligencia, en griego es prudencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia nos pusieron a nosotros. Pero en griego es prudencia. Y Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Eso se está refiriendo a las riquezas de la gracia de Dios.
Sabiduría es lo que está dentro de Dios para desarrollar su plan y su propósito, de acuerdo a la voluntad que tiene para nosotros. Dios tiene una voluntad para nosotros, pero esa voluntad que Él tiene para nosotros está basada en su sabiduría. No vayan a creer ustedes que somos cualquier cosa o somos algo que se le antojó así por antojársele. No, no, no. Entonces, prudencia es la aplicación de la sabiduría. Prudencia es la aplicación de la sabiduría de Dios. Primero, Dios planifica y se propone en su sabiduría, y luego Él aplica lo que ha planeado y se ha propuesto para nosotros, lo aplica con su prudencia. Yo sé que no es fácil, por eso quería que mascaran chicle, para que estos conceptos se les queden, porque aparentemente, hermano, se vuelve un palabrerío, pero si nos concentramos, entonces nosotros vamos a aprender. Y el objetivo de Dios, de que nosotros aprendamos, es de que cuando hablemos acertadamente. O sea, que ayudemos a los que oyen. You know, the wisdom of God is with a purpose. The Bible is not easy. It has many concepts. God es verdad. God es profundamente detallista. Dios es profundamente detallista. But if we don't pay attention to His word, we don't learn to speak wisely. Mucha gente puede hablar, hermano. Usted puede oír muchos pastores. Usted los va a oír hablar y hablar. Pero at the end of the discurso, usted se va a preguntar, ¿entendí lo que dijo? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros al hablar nos demos a entender. Cuando uno se da a entender en el discurso, todos los que están sentados salen satisfechos. Porque dice, oh, I got it. Oh, ahora sí entendí. Entonces, vamos a repetir otra vez lo que ya dijimos para que se nos quede, ¿verdad? Sabiduría es lo que está dentro de Dios para plan y propósito. Sabiduría es lo que está dentro de Dios para plan y propósito de su voluntad. Para plan y propósito de su voluntad, y que tiene que ver con nosotros. Nosotros somos muy importantes para Dios. Ahí adentro Él tiene sabiduría, tiene plan, tiene propósito, es su voluntad y está contando con nosotros. Prudencia es la aplicación de la sabiduría de Dios. Él es prudente para aplicarnos todo eso que Él lleva dentro de Él. Así que podemos entonces simplificar y decir que primero Dios planifica, Él se propone en su sabiduría y luego Él aplica lo planeado, lo que se ha propuesto, lo aplica a nosotros con prudencia. ¿Quién podría repetir lo que dije? No sean malitos, no sean malitos. Por eso les dije, tomen nota, aunque me lo lea. Alguien que me lo lea, alguien que... A ver, Jorgito. Está bien, muchachito.
¿Verdad que sí? Luis, a ti te gusta estudiar, pero has dejado de estudiar. Y no estoy adivinando, sino que tengo el don de sospecha. Nosotros aquí tenemos mucha gente que es inteligentísima. Para mí, muchos son bien inteligentes, pero yo digo, son flojos. Son flojos porque no les gusta meterse. A otras cosas sí se meten, a problemas y a un montón, pero a estudiar, muy poca gente le gusta estudiar, muy poquita. Pero si nosotros ponemos atención, imagínese cuando usted sale de aquí y de repente se junta con un amigo del trabajo y usted empieza, como usted está entrenándose aquí, usted ya no habla igual que todos los demás. Yo miro a Gustavo. Gustavo, él trabaja con personas que tienen otra manera de creer. Pero Gustavo, de tanto estudiar y ver la palabra y oír al hermano Carrillo y todo, de repente él empieza a hablar cosas que el otro se queda con la boca abierta. Sí, un tiempo atrás dice que se le cayó la mandíbula y le topó en el piso al que le estaba hablando. Pues le estoy hablando en parábola. Se quedó tan impresionado que le dijo, tienes razón lo que me estás diciendo. Y él estaba destruyéndole todas sus estructuras religiosas. Entonces nosotros tenemos esa capacidad porque Dios nos la da. Entonces al salir de aquí se van a asustar de ti porque resultas hablando. Imagínate a Jorge ahí haciendo la taquiza y les habla de esa manera. Se le queda viendo a uno. Ahí dice, yo me recuerdo de Agustín Rojas. Él es pastor allá en Campeche. Y una vez dice que le dijo el dueño de la ferretería donde compraba los materiales para hacer el templo. Después que le estuvo él compartiendo, le dijo, ¿en qué seminario estudiaste tú? Le dijo. No, pues en ese tiempo usábamos la expresión, ¿verdad? Dice, en la BOA, le dice. ¿Y cuál es la BOA? ¿Dónde queda ese seminario? Es pura Biblia, oración y ayuno. La BOA, Biblia, oración y ayuno. Aquel creía que era el seminario grandioso de tal, pero la razón es que, o más bien dicho, el asunto es que Dios lo instruye a uno. Y cuando tú aprendes a hablar y en una forma acertada, tú vas a instruir a la gente. Yo soy profesor de pila, o sea que yo desde joven yo daba clases. Yo daba clases a alumnos de educación media. Yo era un profesor ahí, entonces yo soy profesor de cajón, dicen allá. Y al estudiar la palabra de Dios me desarrollé más en ser un maestro de la Biblia. Si alguien quiere saber la palabra de Dios, Dios me usa a mí explicándole. Y Dios me da discípulos. Amén. Entonces, gracias a Dios, pues, que si aprendemos a hablar acertadamente. Repite el concepto, por favor, Jorge. Ahora fíjense, como ya estamos viendo un poquito, quiero decirles que la sabiduría de Dios fue principalmente en la eternidad. La sabiduría de Dios fue principalmente en la eternidad para planificar. Y su prudencia es principalmente para la ejecución de su plan en la tierra. En la eternidad, Él planificó. Y ya aquí en la tierra, con prudencia, ejecuta su plan. Entonces, resumamos. En la eternidad, fuera del tiempo, Él planificó y en el tiempo ejecutó. Amén.
lo que Dios planeó en la eternidad, en su sabiduría, Él está ahora ejecutándolo en el tiempo a través de su prudencia, que a nosotros nos dicen inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Solo para entender lo que significa sabiduría e inteligencia o prudencia, se dieron cuenta la explicación que es necesaria. Amén. Gloria a Dios. Ahora hay que hacerles examen a todo escrito. Podríamos decir que la prudencia es como una grada. La prudencia es como una grada conectando la habilidad. La prudencia es como una grada conectando la habilidad, la cual está en un nivel más bajo que la sabiduría, la cual está en un nivel más alto. Para poder alcanzar sabiduría desde la habilidad necesitamos prudencia. Eso se los tengo que volver a repetir. A ver, ¿tú lo escribiste? ¿Lo escribiste? No, es lo que dice el diccionario para que dice. Además, dice sabiduría, ¿verdad? No, prudencia. Sí, prudencia, sí, ¿verdad? Dice que es femenina. Sí. Templanza, cautela, moderación. Pero así está más completa. ¿Verdad que sí? Está más completa. Sensatez, buen juicio. Sí, dice prudencia es lo mismo que precaución. Entonces, veamos pues que Dios, para ejecutar su plan en el tiempo, Él usa su inteligencia, Él usa su precaución, Él usa su prudencia. Pero agregamos a eso, dijimos que la prudencia es como una grada. La prudencia es como una grada, dice, conectando la habilidad, la cual está en un nivel más bajo que la sabiduría. La sabiduría está en un nivel más alto. Entonces nosotros necesitamos, digamos que aquí arriba está la sabiduría y aquí abajo estamos en una grada. Queremos subir a la sabiduría, se necesita habilidad, ¿ok? Entonces, si cierta persona escoge no permanecer en sus habilidades, sino avanzar a la sabiduría, debe de subir por medio de la grada que se llama prudencia. Habilidades. Noten que nosotros podemos tener habilidades. Supóngase que nosotros como habilidosos queremos subir a la sabiduría, ¿verdad? Subí con mis habilidades. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdaderamente experimentaré la sabiduría? Si subí la grada hacia la sabiduría con mis habilidades, porque la prudencia es la grada. ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos que aprender que con nuestras propias habilidades es una caricatura para llegar a la sabiduría. Tú no puedes usar tus habilidades para llegar a la sabiduría sin la prudencia. Si se acuerdan, ¿verdad? Que les conté de José, ¿sí? Que José tuvo que subir 70 gradas. No está en la Biblia eso, sino que está en el libro de Yared. En el libro de Yared dice que cuando Faraón estaba bien contento porque quería poner a José de primer oficial, de gobernador de Egipto, dice que José, el faraón estaba muy contento, pero uno de los ancianos se le acercó a Faraón y le dijo: lo siento mucho,
Le dijo, I'm sorry, but Joseph cannot be the governor. Y le dice, why? Because you are infringiendo las leyes. Tú quieres poner a un hombre que no sabe los idiomas que se requieren para ser faraón. To be a pharaoh, you need to speak 70 languages. And Joseph, we know that he only speaks at least probably 2 languages. ¿Verdad? Sabe hablar egipcio y sabe hablar hebreo. As much as we know. Entonces le dijo, ¿cómo? Dice, si ese hombre es tan sabio, ¿le van a aplicar ustedes las leyes de que tiene que saber 70 idiomas para ser el gobernador de Egipto? Lo sentimos mucho, le dijeron los ancianos, pero no lo puedes poner. Y entonces se puso muy triste. Y llegó el día en que se tenía que presentar José a Faraón. Y dice que el Faraón, todo el que quería hablar con él, tenía que subir 70 grados. 70 grados. Si no sabía hablar más que 3 idiomas, Faraón tenía que bajar 67 grados. Y eso era humillante para él. Que el rey tuviera que bajar 67 grados para hablar contigo, eso era una humillación para el rey. Eras una persona que no vales nada. Entonces él le extendía el cetro a las personas que tenían que subir. Y llegó José a su entrevista y él le extendió el cetro y le habló en un idioma como diciendo, welcome Joseph to my throne. Y él decía, thank you very much. Ya, subía. Le volvía a hablar en otro idioma y le extendía el cetro. En chino. Luego seguía chin chong. La cosa es que venía subiendo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que las 70 veces que le extendió el cetro y que le habló, él le contestó y llegó a la par de él. Dígame si no estaba capacitado para ser un faraón. Y entonces Faraón se asustó. Y le dijo, you scare me, boy. Dice, ¿cómo hiciste para aprender 70 idiomas? Y él le dijo, the angel of Jehovah was with me last night. And he touched my lips. Ustedes saben cómo hablo yo inglés, ¿no? And he touched my lips. He touched my lips. And now I can speak all kind of, whatever you speak to me, I know how to answer you. Sabiduría. La grada, gracias por ayudarme a predicar. Me dio un ejemplo, me acordó, dice, las gradas, pastor, las gradas. No me vaya a pasar las del padre. Este ya es el joke. Sí, porque el padre dice que ya ninguno quería venir a misa. Dice, y todos preocupados porque dice, ninguno quiere venir a misa. Y ¿sabe qué, padre? Dice, haga cosas distintas para que la gente venga a la misa. Y dicho y hecho, arregló y en el techo de la catedral subieron el piano, el púlpito, todo y le hicieron su altar a él y todo. Y de repente todo el pueblo asustado porque allá arriba con micrófonos llamándolos a todos y el pueblo empezó a salir, todos, ¿qué pasó? Y se llegan todos a oír al padre. Y él empieza con su misa, Ora pro nobis santis cantis pali, todo como era en latín, ¿verdad? Entonces dice que estaba abajo, estaba el sacristán y el padre estaba parado ahí pero le pusieron unas tablas para que se parara
Y el sacristán desde abajo le dice: Padre, las tablas, porque se estaban doblando, ¿eh? Y él, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y ya, se cae. Ese era el joke, nada más. Para no perder la costumbre, dijo aquel. Prudencia, prudencia. Entonces, hermano, también podríamos decir que la prudencia es la habilidad correcta. Los que son prudentes no harán cosas en una manera tonta o loca. Esta clase de prudencia es también un atributo divino en el mover de Dios. Es todo lo que tenía que decirles hoy, que sean prudentes. Por medio de la prudencia es que se consigue la sabiduría, y la sabiduría da prudencia. Es un círculo. Si subimos con nuestras habilidades a la sabiduría, no vamos a poder disfrutar de la esencia de la sabiduría. Pero si nosotros sabemos que prudentemente podemos subir a la sabiduría nos devuelve la prudencia. Es un círculo. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Yo terminé, y si Dios quiere nos vemos en los días que vienen. Vamos a estar todos informados. Yo les mando textos si tenemos que hacer cualquier cosa aquí. Hoy no se vayan a ir porque nos van a tomar foto. Van a tratar de colocarnos a todos aquí al frente y nos van a tomar una foto, y luego nos van a tomar otra allí en el parqueo. Amén. Y luego, después de eso, nos van a tomar una foto en Olive Garden. Amén. Con ustedes, Iván. Vamos a orar para despedirnos, pero nos vamos a quedar, hermanos, todos los que quieran tomarse la foto. Lo vamos a hacer por familias. Entonces agarre sus hijos, su esposa, y pueden empezar a ponerse aquí en el altar. Y le pido a los diáconos, aunque no estén de turno, que nos ayuden a poner bancas aquí, una línea de bancas.